pues agradecer ese, ese compromiso y esa puntualidad de ustedes. El taller de hoy, Herramientas para promover el aprendizaje experiencial en el aula, estará dirigido por nuestra formadora de formadores, la profesora Milena Alcocer Tocora. Ella ha sido profesora de educación superior, se ha desempeñado como asesora curricular y de innovación pedagógica en diferentes instituciones educativas. Adicionalmente, realizó investigación en prácticas pedagógicas en educación superior, básica y media, específicamente en enseñanza de las ciencias. Actualmente es asesora de innovación pedagógica en la Universidad del Rosario. Profe Milena, muchísimas gracias por su compromiso, por su participación. Y bueno, aquí están todos los profes para recibir este taller que seguramente va a nutrir todas sus habilidades y reforzar todo eso que requerimos para nuestras aulas en aprendizaje y en enseñanza. Adelante, profe. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí y espero pues que este espacio sea de provecho para ustedes. Eh, Estoy por acá compartiendo ya mi pantalla, yo creo, no sé si ya la están viendo. Sí, es correcto. Vale. Bueno, entonces voy a hacer, no sé si ustedes conocen esta herramienta, Peerdic. Es una herramienta que me permite pues hacer la presentación y tener algunos momentos de interacción con ustedes. Entonces les pido el favor de ingresar al enlace que les acabo de enviar al chat o colocar eh, en su computador o en su celular la dirección que está también aquí, joinpd.com, con este código. No sé si ustedes ya lo conocían, levanten la manito si alguien ya ha trabajado en la herramienta o no la conocían. Bueno, parece que no la conocen. Entonces les cuento, pues esta es, como les decía, es una herramienta que me permite pues seguir la presentación y dejar unos espacios donde podemos interactuar a través de unas preguntas. Hay como varias formas de interactuar. Yo la voy a utilizar hoy formulando algunas preguntas para que ustedes puedan sentirse más integrados en la sesión. Veo que ya se están conectando. Tengo 17 personas, 18, muy bien, muchas gracias. Voy a darles unos minutitos mientras se conectan. Alexander me dice por acá el chat que no la conozco. Bueno, pues que sea entonces una oportunidad de conocerlo. Esta es una herramienta de verdad que es como otras. Bueno, hoy en día y a través y después de la pandemia nos quedaron muchas herramientas digitales que nos facilitan muchas cosas en las clases en general, pero estas, por ejemplo, nos ayudan mucho a interactuar de manera remota. Tengo 19 participantes. Voy a volver a enviar el enlace por si de pronto alguien se acaba de conectar y entonces voy empezando. ¿Algo bien? Eh, bueno, entonces nuestra charla o nuestra sesión pues gira en torno a el aprendizaje experiencial y pues y el título es Herramientas para promover el aprendizaje experiencial en el aula. Como decía José hace un momento, yo soy coordinadora de desarrollo profesoral y asesora de innovación pedagógica de la Universidad del Rosario. Trabajo en el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral. Bueno, entonces el propósito de esta sesión es pues darles algunos elementos, sobre todo fundamentos y estrategias específicas que les permitan a ustedes diseñar y facilitar el aprendizaje experiencial en sus cursos. Entonces he dividido esta sesión como en estos puntos. La idea es empezar hablando de los fundamentos del aprendizaje experiencial, hablar del modelo de aprendizaje experiencial de Kolb, que es uno de los autores que pues habla de aprendizaje experiencial, pero su principal aporte es que logra establecer un modelo para poderlo desarrollar. Entonces mostrarles ese modelo, algunos ejemplos específicos de cómo aplicamos el modelo de Kolb en el aprendizaje experiencial, qué estrategias pedagógicas nos facilitan ese tipo de aprendizaje y pues la idea es que hagamos un pequeño trabajo en grupos, una pequeña actividad en grupos para ir como poniendo en práctica
estos elementos que les traigo hoy. Bueno, y para empezar, en la aplicación que veo, a ver, vamos a mirar cuántos tengo conectados. En la aplicación ustedes van a ver, tengo 20 personas conectadas. En la aplicación, desde donde están conectados a la aplicación, van a encontrar esta pregunta. ¿Recuerdan una experiencia de aprendizaje formal que haya sido verdaderamente transformadora? Una que haya cambiado su forma de pensar, de sentir o actuar en cualquier nivel de formación. Y coloco formal porque pues, los seres humanos aprendemos en todo momento. Pero ubiquémonos en un escenario de aprendizaje formal, puede ser primaria, el doctorado, bueno, como en diferentes niveles, que para ustedes haya sido verdaderamente transformadora. Y la idea es que puedan identificar qué hizo de esa experiencia tan transformadora, tan impactante. En la aplicación buscan un espacio donde está un texto, un símbolo de texto, y ahí pueden escribir. Veo que una persona está respondiendo, 3, muy bien, ahí vamos respondiendo. Unos minutitos para que puedan responder. José, de pronto te pido que si puedes estar nuevamente colocar en el chat el enlace por si alguien se quiere. Sí, profe, con todo gusto, sí, señora. Muchas gracias. Veo que tengo 4 respuestas. Vamos a ir mirando. Bueno, voy a ir mirando las respuestas que ustedes van aquí colocando. Por acá me dicen, cuando se realizó un estudio en teoría y se vio evidencia en la práctica. Esto fue en mi doctorado. Lo que lo hizo más impactante es ver cómo se materializaba la teoría. Ah, muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar en la práctica eso que está en la teoría? Un ejemplo que se hizo sobre una lata de Coca-Cola, sobre las emociones del cliente. La idea era agitarlo. Ah, bien, como una experiencia, un experimento. Recuerdo cuando empecé a aprender francés, fue horrible, sin embargo mi profesora lo relacionó con otros temas. Bueno, muchas gracias. Por acá vamos a ver quién más. Ahí están como aportando. Seminario de cómo hablar en público. De cómo hablar en público. Estamos escribiendo. Por aquí vi que está la idea era agitarlo con palabras del mal servicio y luego calmarlo con palabras sobre manejo adecuado del cliente. Ah, qué buena actividad, muy interesante. Eh, eh, por acá también complementaron la respuesta. La profesora lo relacionó con otros temas y fue más fácil comprenderlo. Y ahora tengo un buen nivel de francés. La relación con otros temas. Apoyar en los estudiantes de maestría y pregrado durante el doctorado. Apoyar como asesorar, debe ser, ¿no? Un seminario de cómo hablar en público, manejo de la práctica con ejercicios de manejo de emociones para finalmente llegar a la presentación de un orador. Durante mi segunda residencia clínica con un paciente quino de cuidado crítico relacionando la sintomatología clínica. Ah, bien, como ya muy en contexto, ¿no? Como cuando ya le toca a uno, muy en contexto, con algunos papers debe ser publicados. Tomar acá, bueno, voy a esperar que terminemos. Recuerden que la idea es que podamos participar, que ustedes se sientan como inmersos en esta sesión. Eh, tomar decisiones de inmediato en una práctica, sí, como muy bien tomar medidas. Bueno, perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, entonces continuando, igual pueden seguir ahí dejándome sus experiencias. Continuando entonces, fíjense que muchas de las cosas que ustedes plantearon ahí, de hecho todas, tienen que ver de alguna u otra manera con lo que nosotros conocemos dentro de la teoría como aprendizaje experiencial. En educación superior, los profesores de educación superior, pues nosotros entendemos, o todos entendemos, pues que estamos formados en la disciplina específica, no estamos formados como docente,
Y parte de lo que hacemos, el centro en donde yo trabajo y el centro de apoyo que ustedes tienen en la universidad, pues es darles esos elementos y esos fundamentos teóricos que les permite a ustedes pues fundamentar mucho más lo que hacen en la práctica. Entonces, lo que pasa en la educación superior es que muchas veces aprendemos a ser profesores de manera empírica, por ensayo y error, por sensaciones, como por intuiciones, hacemos muchas cosas, digamos, incluso hacemos muchas cosas que vienen de profesores que tuvimos anteriormente, pero nos falta entonces combinar toda esa experiencia práctica con la teoría. Y lo que voy a hacer ahora es un poco presentarles de dónde vienen todos los aspectos teóricos que fundamentan este concepto de aprendizaje experiencial, para que ustedes vayan enlazando con eso que me acaban de contar a través de la aplicación, con esas experiencias, que como les digo, muchas tienen que ver con esto del aprendizaje experiencial. Tengo esta tabla donde muestra, digamos que hoy en día, si ustedes buscan aprendizaje experiencial, el autor que más aparece, o los autores que más aparecen, de los autores que más aparecen, es David Cole, que además es un autor contemporáneo, es un señor mayor, pero ya todavía no ha muerto, que sigue aún vigente, es el que más se menciona. Sin embargo, como todo en la ciencia y en general en la construcción de conocimiento, pues muchas veces no sale solamente de una persona la idea, sino que viene de una construcción colectiva, ¿no? Y fíjense la fecha que tengo acá, el primer autor, 1930. Es decir, que este no es un concepto nuevo, aunque hoy día pareciera estar de moda. No es un concepto nuevo, es un concepto que se ha trabajado desde hace mucho tiempo. Este primer autor, que es Vygotsky, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, que es un autor muy mencionado en la teoría educativa y del aprendizaje en general. eh, Desde esa época, en 1930, Vygotsky habla de lo que es el aprendizaje como un proceso sociocultural y menciona la importancia de la interacción social, del uso del lenguaje, habla de, seguramente ustedes habrán escuchado, la zona de desarrollo próximo, eh, y establece la importancia de que ese aprendizaje ocurra en colaboración con otros, ¿no? Y esos otros que además sean más experimentados por X o Y razón, ¿no? Que le dan mucho más sentido. Luego aparece Piaget en 1936 y plantea el concepto de equilibrio de asimilación y acomodación, en donde también plantea que es muy importante para el aprendizaje la interacción activa con el entorno y destaca entonces la importancia de la experiencia directa para el desarrollo cognitivo de un individuo. En 1938, John Dewey, pues, que también es un autor muy conocido en educación y habla del aprendizaje, de la experiencia, ¿no? De la importancia de la experiencia para promover aprendizajes y la importancia de la reflexión sobre esas experiencias en el proceso de aprendizaje. Luego tenemos a Lewin en 1946, quien plantea conceptos relacionados, bueno, habla también del aprendizaje experiencial, pero plantea la importancia de, otra vez, la colaboración, el trabajo con otros y de la experimentación dentro del proceso de aprendizaje. Kolb retoma muchos de esos elementos, pero lo que hace Kolb es plantear como una secuencia de pasos lógicos o unas fases en las cuales se debe dar o se debería dar el aprendizaje experiencial. Y acá en esta gráfica les muestro, pues como para que a mí me parece muy importante mostrar los rostros de los autores. Esto creo que le permite a uno darle más sentido a lo que uno está aprendiendo. Y les cuento además un dato curioso. Vygotsky vivió muy poco. Vygotsky murió a los 38 años de tuberculosis, y sin embargo, pues alcanzó en ese poco tiempo pues a establecer unas teorías que aún siguen siendo fundamentales para la pedagogía. Lewin también fue un autor que murió relativamente joven, 50 y algo de años, pero ellos dos, ¿qué le aportaron a esto del aprendizaje experiencial en resumen de lo que les acabo de contar?
la importancia de la dinámica social y cultural para el aprendizaje. Jean Piaget, que sí, los demás, estos otros autores que están acá, pues ellos sí son, Piaget y Dewey murieron muy mayores. Piaget aporta entonces el enfoque cognitivo y constructivista y Dewey la visión pragmática y reflexiva. Y entonces, como les decía, pues ya David Cole plantea ese proceso cíclico y así entonces definimos el aprendizaje experiencial como un proceso en donde se construye conocimiento mediante la reflexión de darle sentido a la experiencia en compañía de otros. Y fíjense que en esta definición, cuando ustedes plantearon allá esas experiencias significativas que les generaron impacto, fíjense que tienen estos elementos. Les permitió hacer una reflexión, les permitió dar sentido desde la experiencia a eso que estaban aprendiendo. Entonces no es algo nuevo. Y bueno, entonces planteamos que cuáles son los beneficios de ese aprendizaje experiencial. Fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Es decir, como ponemos a los estudiantes en contacto con situaciones reales, pues esto hace que ellos tengan que generalmente pues resolver problemas o tomar decisiones alrededor de lo que está implícito allí. Y pues a medida que uno va haciendo estos temas, yo creo que el tema de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas no es un tema solamente de un curso, sino que es de todo el programa, pero cada curso le va aportando un poco a esa habilidad más compleja, a estas habilidades más complejas. Entonces, por un lado, fomentamos pensamiento crítico y resolución de problemas, que si ustedes miran son habilidades que necesitamos que un profesional tenga, independientemente del área. Otro es mejorar la retención y transferencia de conocimientos. Entonces, en la medida en que yo pongo en contexto y le doy significado a eso que estoy aprendiendo, pues la probabilidad de que se me olvide, pues es menor. Obviamente hay cosas que si yo no practico, pues se me van a ir olvidando, pero pues en la medida en que yo lo ponga en práctica y le dé significado, pues se va como, lo voy reteniendo de mejor manera. Además, puedo encontrar cómo ese concepto, por ejemplo, se aplica no solo en un contexto tal, el que yo le di el ejemplo, sino como en otros contextos a los cuales el estudiante se tenga que enfrentar. Desarrollo de las habilidades blandas, yo coloco habilidades blandas, pero hoy en día estamos hablando más de power skills, porque pues de blandas realmente esas habilidades no son blandas, como por ejemplo el liderazgo, el trabajo colaborativo. Si uno mira esto, no son cosas menores, implica un trabajo mayor y son muy importantes para un profesional. Entonces, de nada sirve que haya un profesional que tenga un conocimiento disciplinar alto, pero si cuando está en su contexto, pues no es capaz de trabajar con otros, no es responsable o, por ejemplo, tiene aspectos éticos que son revaluables. Pues estos son supuestamente, están dentro de esas habilidades blandas, pero realmente no lo son. Son habilidades muy complejas y el aprendizaje experiencial nos permite trabajarlas a medida que también vamos trabajando el tema disciplinar. Y lo otro, pues, es que nos prepara directamente para la vida profesional, porque no estamos trabajando solamente desde la teoría, sino que los estamos llevando al campo real. Y en ese sentido, yo les pregunto, ¿ustedes por qué creen que aunque esto se da, pues el desarrollo ya como tal del aprendizaje experiencial empieza a darse, o el boom en los años 70? Porque aún los y las docentes no lo llevan a sus prácticas, porque aún es tan difícil hacer esa transformación y seguimos teniendo en educación superior, que es lo que más se encuentra. Yo creo que sí estamos en un proceso de transición y hemos ido ganando mucho espacio, pero aún hay muchas resistencias alrededor de esto. ¿Por qué creen ustedes que aún los docentes no lo llevan a sus prácticas? Entonces, por favor, ahí vamos a responder. En la aplicación ya les debe aparecer eh, el espacio para responder. Vamos a ver.
porque los contenidos y el currículo se centran en la teoría, por lo cual se enseñan demás temas aislados. Ajá. Resistencia al cambio, herramientas y técnicas. Yo creo que en esta primer aporte, cuando habla de los contenidos y el currículo, esto es algo realmente interesante. Claro, los profesores tenemos un currículo que está establecido por el programa, aunque hablamos de libertad de cátedra y demás, tenemos un currículo que está establecido en general, pero yo creo que una de las cosas que nos pasa es que no sé en qué momento, fíjense que yo les mostré, estas ideas empiezan a aparecer desde 1938, desde los años 30 más o menos. O sea que es mucho más antiguo cuando hablamos de aprender con la experiencia, de aprender a darle significado, pero en algún momento la educación tradicional nos empezó a orientar la enseñanza solamente desde el contenido. Es decir, yo como profesor tengo que, como una lista de chequeo, ir sacando temas rápidamente, porque tengo este tiempo. Pero realmente a trabajar el aprendizaje experiencial en el aula y llevarlo a la práctica implica darle una vuelta a eso. Entonces, no es que esté enseñando por contenidos. Estoy enseñando, por ejemplo, hoy en educación superior hablamos de resultados de aprendizaje esperados, que es diferente, o habilidades o competencias. Cuando yo lo que quiero es desarrollar esas habilidades o competencias, pues el contenido termina siendo, estando ahí de manera transversal, pero no es el fin último. Entonces, el fin último no es dar todos los contenidos. El fin último es desarrollar una habilidad o desarrollar un resultado de aprendizaje esperado, y esto sí le da un vuelco. Entonces, yo creo que esto que se plantea aquí sí es uno de esos aspectos que no sabemos cómo ahora darle la vuelta, y trabajar y dejar los contenidos un poco a un lado. Por acá, ¿qué más dicen? Resistencia al cambio, de herramientas y técnicas, sí, yo creo que la resistencia al cambio también es muy importante. Hemos hecho lo mismo por mucho tiempo y hemos visto que otros hacen lo mismo por mucho tiempo, entonces pues es como lo más, entre comillas, fácil de hacer. Tienen temor en tomar decisiones en realidad práctica, también puede ser el tiempo para el desarrollo de estrategias de integración a la educación experiencial. Y el tema de tiempo, pues implica, yo creo que esto tiene mucho que ver con la transformación, eh, de las apuestas pedagógicas en general. Y yo creo que el tiempo va, porque no es que se requiera más tiempo, yo tengo que tratar de diseñar una estrategia que en ese tiempo particular me permita, hacer elementos o integrar elementos de aprendizaje experiencial. Y aquí quisiera hacer una salvedad. Cuando hablamos de integrar el aprendizaje experiencial en el aula, no estoy diciendo que deba desaparecer la clase magistral. No, la clase magistral, siempre es importante porque es el momento en que yo puedo explicar a mis estudiantes, como lo estoy haciendo hoy con ustedes, explicar un contenido o unos aspectos específicos. Eh, lo que pasa es que hay que aprender a moderar los tiempos de clase, de la parte magistral, de explicación y los tiempos en que los estudiantes, trabajan. Desde hace algún tiempo, la UNESCO ha establecido que la educación superior se tiene que mover hacia el aprendizaje activo. Y el aprendizaje activo es que el estudiante sea protagonista de su proceso. Entonces, pasa con la clase magistral es que tengo que tener diferentes ritmos, diferentes momentos en donde yo voy integrando como estos aspectos. ¿Qué más nos dicen? A veces por falta de conocimiento y por adaptación al cambio, sí, totalmente. Ustedes, no, como les digo, les decía hace un rato, es que somos expertos disciplinares y nos estamos volviendo expertos en nuestra otra profesión, que es la docencia. Entonces, como nos estamos volviendo expertos desde la práctica misma, pues nos faltan aún aspectos y por eso también no lo implementamos. No incorporar dentro de los cursos las experiencias propias del profesor y del estudiante, solo lo teórico, sí, porque los docentes estamos recargados de funciones y no es exacto. También Mm. fíjense que hay factores que tienen que ver con, también, que tienen que ver con los tiempos. A veces como que nos sentimos, muy cargados y eso yo creo que es una queja que pasa, no solo les pasa a ustedes, pasa en todas partes. Pero considero que aquí es muy importante trabajar en comunidad. Estos espacios, tanto generales como dentro de sus unidades, son muy importantes porque,
si nos juntamos y trabajamos juntos en diseños y en formas de hacerlo, yo creo que ahí simplificamos un poco de trabajo y pues que todo lo que hagamos esté integrado dentro de esas funciones en la función de docencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por acá, ¿qué más tenemos? Debido a los currículos de los programas, esto también, como les decía arriba, hay que revisar los currículos de los programas. A veces los currículos que establecen los programas pues no se prestan mucho, no son tan flexibles, digámoslo así, pero yo creo que cada vez hacemos más con esos temas de autoevaluación que tiene el ministerio, hacemos más evaluaciones de cómo podemos mejorar nuestros currículos. No se incentiva a la actualización de los materiales pedagógicos, aplicar en el aula manejo de pocas estrategias de enseñanza, limitaciones de los programas y falta de habilidades didácticas, ¿sí? Y pues afortunadamente ustedes tienen esos espacios abiertos para que puedan ir revisando estos temas en particular. Por acá me están escribiendo otra más, desconocimiento. Esperar que... Desconocimiento. Bueno, muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Y ahora Dime. vamos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Daira, estabas. Creo que se le activó. Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar qué plantea Cole. ¿Cuál es el modelo que él plantea Cole? Y seguramente no va a ser nada extraño. Ustedes, en la medida en que yo les voy explicando, ustedes van a decir, pero yo he hecho eso, o yo hice eso en algún punto como estudiante, o lo he hecho con mis estudiantes de otra manera. Entonces, la idea es que como que le vayan dando un poco más de sentido. Entonces, Cole, ¿qué plantea? Cole plantea que para desarrollar el aprendizaje experiencial uno necesita hacer estas 4 fases. No necesariamente son secuenciales. Yo podría hacerlo, podría empezar desde cualquiera, pero pues él dice dentro de los planteamientos, pues uno usualmente podría empezar desde lo que se llama la experiencia concreta. ¿Y qué es la experiencia concreta? Es vivir la experiencia directamente, sumergiéndose de lleno en esa actividad. ¿Sí? Es poder vivir eso que se está planteando. La otra fase se llama observación reflexiva, observación reflexiva, que tiene que ver con reflexionar sobre eso, esa experiencia que tuve, observando y considerando desde múltiples perspectivas qué pasó en esa experiencia. La otra fase es conceptualización abstracta, y aquí ya entonces yo a partir de esas reflexiones de la experiencia, o puedo plantear teorías, o puedo traer a colación esas teorías o conceptos. A veces pasa al revés, entonces como desde los conceptos yo puedo reflexionar sobre una experiencia y luego vivirla, sí, a veces pasa también así. Pero entonces en esta conceptualización abstracta hablamos de ya todo el tema de conceptualizar, de revisar el concepto, de integrar esas observaciones con esa teoría. Y la última fase se llama experimentación activa. Entonces aquí quiero aplicar lo aprendido en esas nuevas situaciones, aplicar lo aprendido en nuevas situaciones, probando esas teorías o conceptos. En un artículo que leía ponían un ejemplo que es pues muy básico. Ustedes van a decir, bueno, esto es muy básico, pero realmente es que nos pasa siempre en la experiencia. Entonces decían, piense que usted está en el gimnasio, está haciendo ejercicio, está en el gimnasio, termina su rutina y va a ir a ducharse. Por primera vez. O sea, esto es como, hagan de cuenta que nunca han visto unas duchas. Estamos hablando en un contexto muy particular, ¿no? Pero hagamos de cuenta que nunca habíamos visto la ducha, no sabíamos cómo funcionaba el agua caliente y el agua fría, pero yo me quiero bañar con agua caliente, no sé cómo es. Entonces, cuando uno entra a la ducha, ¿qué es lo primero que hace? Pues, ay, hay 2 llaves, abro esta que me sale, abro esta que me sale, esta salió caliente, esta me gusta, entonces ahí me quedo. Entonces, ahí es la fase como de la experiencia concreta. Entonces, fui y experimenté y demás. Luego en la observación reflexiva, entonces ya empiezo a decir, es que como que funciona así, si yo voy abriendo esta, entonces me va saliendo tibia y tengo las 2 opciones y bueno, entonces como que voy ahí planteando.
Después de que me voy, pues voy pensando como, ya, tal vez es que los baños están diseñados de esa manera, no solo aquí, sino en varias partes, y puede ser, y esto se debe a tal cosa. Y la experimentación activa sería que otro día llegué a ese baño, no pude usar la misma ducha, voy a otras duchas y encuentro que el sistema es más o menos parecido, pero yo ya sé cómo funciona. Entonces, esto es un ejemplo muy básico, como les digo, pero lo ponen en algún texto como para entender muy fácilmente a qué se refiere este modelo que plantea Cole. Cole también identifica dos tipos de actividades. Las actividades de percepción y las actividades de procesamiento de la experiencia. Las actividades de percepción tienen que ver en cómo captamos, en el cómo captamos esa información y plantea que esa parte de la percepción se da en dos fases, en la experiencia concreta y en la conceptualización abstracta. Y el procesamiento de la experiencia se da entonces en las otras dos fases, que son observación reflexiva y experimentación activa. Y acá en este gráfico les muestro entonces cómo. Fíjense lo que dice. En la experiencia concreta y en la conceptualización abstracta estamos percibiendo. En esta, ¿cómo percibimos? A través de los sentidos, a través del contacto, a través de cosas tangibles que son más concretas. Y en esta, ¿cómo percibo? Pensando. Eh, dándole esos argumentos para poder establecer esas ideas dentro de unas teorías que orientan todo el proceso. Mientras que en la experimentación activa y la observación reflexiva, no estoy tanto percibiendo, sino que estoy procesando. Acá que estoy procesando, a partir de la reflexión de lo que pasó en la experiencia, estoy procesando, estoy dando sentido y procesando esas reflexiones para poder hacer conexiones con lo que yo tengo desde mi experiencia. Y en la aquí, porque, ¿cómo procesamos? Haciendo, porque quiere decir que ya estoy en una nueva experiencia y estoy poniendo en práctica eso que estuve reflexionando y que estuve teorizando en las otras fases. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo súper claro? Bueno. Sí, profe, todo claro. Bueno, entonces les voy a poner unos ejemplos para que vamos llevando, decantando esto como desde un contexto más general a algo más específico del que nos toca, que es pues nuestro contexto eh, académico. Entonces vamos a poner en un curso de biología, en el tema de ecología de humedales, por ejemplo. Ahora vamos a ir pensando cómo aterrizamos eso en clase o cómo se ve eso en la clase. Entonces en este ejemplo, acá, fíjense que acá tengo las fases que plantea Cole: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Y acá lo que les pongo es más o menos cuál es el objetivo que vamos a tener en cada fase y cuál es la actividad que hacemos en cada fase. Entonces, recuerden el tema que es sobre los humedales, es sobre la ecología de los humedales. Y entonces acá, ¿cuál es el objetivo en esta fase concreta? Primero, entonces les digo, vamos a vivir una experiencia directa e inmersiva en un ecosistema de humedales para formar una base de conocimiento personal y emocional, hacer conexión con eso. Entonces, los mando a que visiten un humedal local para observar. Bueno, acá en Bogotá es muy común encontrar humedales, aquí hay varios, entonces pues digamos que en este contexto está ahí a la mano. En el caso ustedes pues tendrían que mirar qué sería lo más, pero tiene que ser algo que el estudiante lo pueda tener a la mano. Los estudiantes entonces visitan el humedal y observan directamente el ecosistema. Entonces yo les digo, observen todo, esto, la flora, la fauna, cómo interactúan, cómo son los impactos de los humanos, bueno, porque este es el tema particular. Y aquí entonces estoy haciendo la fase de la experiencia concreta. Ahora voy entonces a la observación reflexiva. En esta fase, el objetivo sería reflexionar sobre la experiencia, identificando patrones, problemas y generando preguntas que fomenten esa curiosidad, el pensamiento crítico sobre lo que pasa en los humedales. Entonces, no resulta que en este humedal, por ejemplo, encontramos que hay mucha basura o que, por ejemplo, la comunidad está invadiendo el sector, no sé, cosas como esas que ellos puedan identificar. Después de la visita, entonces
pues se van a hacer esas reflexiones, se discuten en grupos, lo podemos hacer dentro de clase, entonces hay unos grupos donde yo los pongo a discutir, qué observaron. Claro, puedo establecer, entre más estructurado esté un poco estas actividades, pues mucho mejor. Entonces yo puedo hacer unas guías con unos criterios sobre lo cual van a reflexionar y allí pues van a compartir en general eso que observaron y encontraron de una manera más reflexiva. Luego acá entonces, bueno, vamos a construir un marco teórico y aquí pues entonces yo puedo explicar algunos conceptos de manera magistral o puedo hacer una actividad cualquiera que sea que me permita como profundizar en los conceptos teóricos que están fundamentando esto, obviamente de acuerdo al nivel. Y entonces acá, bueno, puedo tener diferentes actividades. Por ejemplo, aquí estamos hablando de biodiversidad, de filtración de agua, el ciclo de los nutrientes, ya como conceptos muy de la disciplina. Y en este caso, en este ejemplo, para hablar de la experimentación activa, entonces los pongo a aplicar teorías específicas en situaciones reales para que pongan a prueba ese conocimiento que han desarrollado tanto de la experiencia como de lo teórico que ya han trabajado. Entonces aquí los estudiantes diseñan, por ejemplo, en este caso, diseñan y llevan a cabo un proyecto de investigación o una iniciativa de conservación. Pues miran que la indicación es una iniciativa de conservación aplicando lo aprendido. ¿Mm? Ese es un ejemplo. Les tengo este otro ejemplo, que es en un curso de estadística. Entonces, el tema será análisis de datos y toma de decisiones. Pero aquí, ¿qué ven distintos en las fases? Profes, ¿qué ven distinto? Estaría la parte de la observación reflexiva. ¿Pero como elemento nuevo o cómo lo ves? No, lo veo más bien como hacia al final de de la experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense que en el anterior empezamos desde la experiencia concreta, el segundo porque de hecho el ciclo que les mostré en las diapositivas anteriores, de alguna manera empieza con la experiencia concreta, reflexivamos como en este sentido. En el primer ejemplo que les muestro, pues va en ese sentido, pero en este segundo ejemplo, muy bien, gracias profesor Wilfredo, pues la observación reflexiva está en otro momento, ¿sí? El primer momento no es la experiencia concreta, sino que el primer momento es la conceptualización abstracta. ¿Y qué significa esto? Pues que aquí ya no voy a mandarlos primero a que vayan y experimenten o vayan a la experiencia, sino que aquí cambia un poquito el sentido. Entonces, primero les voy a dar, acá voy a proporcionar un entendimiento sólido de los principios estadísticos antes que interactúen con los datos reales. Y puede ser porque en esta disciplina, antes que ponerlos a hacer algo, necesito que primero sepan la parte teórica, ¿sí? No todas las disciplinas funcionan de la misma manera. Necesito saber estos preconceptos para poder ponerlo en práctica. Entonces aquí primero vamos a proporcionar ese entendimiento sólido de los principios estadísticos, que interactúen con algunos datos reales y aquí entonces los estudiantes empezamos con una introducción teórica. ¿Sobre qué? Sobre medias, medianas, modas, variable y la importancia del análisis estadístico en la vida real, ¿sí? Y aquí utilizo recursos en línea, lecturas, presentaciones, en fin, ¿no? Luego me voy a la experimentación activa. Entonces, aquí sí les digo, bueno, ya sabemos lo teórico, entonces vamos a llevar a la práctica esos conceptos. ¿Cómo? Los estudiantes aplican entonces sus conocimientos en un proyecto. En este caso van a formular un proyecto, los estudiantes van a formular un proyecto en donde involucre la recolección y análisis de datos reales. Pueden usar datos de fuentes públicas, yo puedo darle una base de datos o puedo decirles vayan a las bases de datos del DANE, no sé. Y diseñan un pequeño estudio. También puede ser diseñar un pequeño estudio para recolectar datos propios, como una encuesta sobre hábitos de estudio. Luego entonces van a la experiencia concreta. ¿Qué es la experiencia concreta? Entonces aquí
dice, vivir la experiencia de ser científicos de datos en un entorno controlado, enfrentando los retos que tiene este tipo de análisis. Entonces presentan sus hallazgos de esa experiencia, compartiendo los resultados, qué les dio, qué dificultades tuvieron, qué descubrieron, a qué se enfrentaron, en fin, estos son los resultados. Y al final, entonces hacen esa fase de observación reflexiva y es poder, eh, desde la misma reflexión, desde la reflexión de lo que se aplicó, de lo que se hizo en la práctica, pues analizar qué pasó, qué entendieron, hasta dónde va. Y acá lo que les planteo es que los estudiantes reflexionen sobre el proceso, pueden hacer una reflexión escrita, pueden hacer una reflexión oral, pueden hacer unos procesos de coevaluación, por ejemplo, con otro, si son por grupos. Generalmente, para el aprendizaje experiencial, es muy importante, como ya les expliqué, por esas bases teóricas establecidas por Vygotsky, por Dewey, la importancia de aprender con otros, porque es que nunca va a ser lo mismo que yo me aprenda eso solo a que yo pueda establecer o dar mis opiniones y poder construir conocimiento con otros. Eso nunca va a ser lo mismo. Siempre hay una riqueza enorme en eso, pero además es una habilidad que yo debo desarrollar para mi campo profesional. Entonces, pues esa es la ganancia. Y acá en grupos, pues ellos pueden definir cómo lo aplicaron, qué les funcionó, qué no les funcionó, qué pueden mejorar, el proyecto que hicieron, qué pueden mejorar, en fin. Entonces, fíjense que en este otro ejemplo, las fases están en otro orden, pero de igual manera funcionan en el diseño. Eh, es decir, que esas fases las podemos organizar de acuerdo a lo que necesite la disciplina. Y ya viendo como este panorama, yo toqué algunas estrategias, pero ¿cuáles consideran ustedes que son las estrategias pedagógicas, ya hablando de una estrategia pedagógica como tal, o estrategias didácticas que se pueden articular con el aprendizaje experiencial? Ahí pueden ir respondiendo. Veo que ya están respondiendo. A ver qué estrategias pedagógicas podemos aplicar. Ahí, por ejemplo, hablábamos de problemas, de proyecto, perdón, ¿cierto? Esa puede ser una. Aplicar el concepto de clase al contexto personal y realizar las aclaraciones. Ujú. ¿Qué más hay? ABP, sí, aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en retos. Aula invertida. Proyectos con actividades inmersas donde realicen la apropiación y aplicación de conceptos claros en un entorno relevante. Sí, aula invertida. ¿Qué más? ABP. El ABP funciona muy bien, ¿no? Es una de las estrategias de aprendizaje que funcionan bien, pero claro, depende mucho también de la disciplina. Ahí pueden haber muchas variaciones en términos de las estrategias. ¿Qué más? En área de medicina basada en problemas. En medicina también utilizan mucho casos clínicos, análisis de casos clínicos, por ejemplo. Bueno, casi no han respondido, pero muchas gracias a las personas que han respondido. Eh, entonces acá vamos a mirar cuáles son, que ustedes muy bien lo acaban de decir. Entonces, ¿qué estrategias favorecen ese aprendizaje experiencial o qué estrategias me traducen desde lo práctico ese aprendizaje experiencial? El aprendizaje basado en problemas, que ustedes lo acaban de mencionar. Una estrategia muy poderosa que es el aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos. Es decir, que el producto, los estudiantes tienen que entregar como producto un proyecto, pero que viene de un problema. Puede ser también aprendizaje basado en proyectos solamente que sirve muchísimo para trabajar habilidades de investigación.
estudios de caso, y ahí están pues cualquier tipo de caso, puede ser estudios de caso clínico específicamente, el aprendizaje basado en retos, que ustedes también lo mencionaban ahorita, prácticas profesionales o pasantías, el aprendizaje de servicio, que es hoy en día hablamos mucho de eso, ¿no? Portafolios reflexivos. Y los portafolios reflexivos es una estrategia en donde los estudiantes van como y justamente consignando esas reflexiones que hacen de los procesos de aprendizaje. La simulación, juegos de roles, laboratorios y talleres prácticos, y bueno, ahí se me quedan otras, estas son solo algunas, pero seguramente ustedes también tendrán en mente otras de esas estrategias. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Sí, profe, ¿en qué se basa el aprendizaje de servicio? No lo había escuchado. El aprendizaje de servicio es lo que conocemos muy comúnmente como extensión. Entonces son todas esas actividades de docencia que me permiten hacer extensión. Por ejemplo, llevar a los estudiantes a hacer una práctica de temas jurídicos en una comunidad específica, por ejemplo. Ese es aprendizaje de servicio. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, qué bueno, profe. ¿Y el portafolio reflexivo a qué hace referencia? El portafolio reflexivo es una herramienta que es como que el estudiante puede ir consignando como un diario, ¿sí? Es como un diario, que hoy en día pues hay espacios tipo blog digitales que se pueden utilizar para eso, o puede ser a través de una carpeta en físico, pero la verdad es que hoy en día pues todo está tan digital que cuando hablamos de ese tipo de portafolio, hablamos de estos blogs, por ejemplo, en donde a medida que uno va desarrollando las actividades, pues los estudiantes deben ir consignando sus reflexiones sobre el aprendizaje en esa herramienta. Esos son los Ah, ya. portafolios. Ujú. Sí, sí, digamos, como una vez está como tan encasillado con que el parcial, que el taller, que no sé qué, entonces esta visión sí me llamó la atención por lo que no es que usted dé una respuesta a una pregunta específica, sino que reflexione sobre el tema. Me parece bastante interesante. Sobre cómo usted aplica ese tema en su realidad, ¿sí? Sobre todo. Exacto, sí, sí. Ajá, es eso. Y eso es lo que le Gracias. da significado y le da sentido. Bien, gracias. Bueno, entonces ahora lo que les propongo es que hagamos un ejercicio grupal. Ya voy a poner otra vez la presentación. Los voy a dividir en grupos de manera aleatoria para que ustedes puedan elegir un tema entre los miembros del grupo, cualquiera que sea. Es un ejercicio, así que puede ser cualquier tema y es muy rápido, entonces vamos a tener 20 minutos para eso. Para que ustedes puedan colocar allí, bueno, uno elegir el tema, qué tema es el que van a trabajar y poder identificar estas fases. ¿En qué orden? Pues en las que ustedes consideren más pertinentes. Fíjense que en los dos ejemplos que les mostré, pues funciona muy bien, pero el orden es diferente. Pero lo importante es que ustedes puedan identificar las 4 fases que plantea Cole para el aprendizaje experiencial. Uno, la experiencia concreta. Entonces, cuando hablamos de experiencia concreta, hablamos de planificar una actividad que permita a los estudiantes experimentar o interactuar directamente con el tema. Entonces, hay que pensar en el tema y cómo pueden. Hay cosas muy sencillas, realmente no tienen que hacer. Por ejemplo, si estoy dando una clase sobre la cultura ambiental, pues para que hagan esta fase de experiencia, pues puedo ponerlos a ir a la plaza central de la universidad, no sé, a que miren cómo más se manejan las basuras, por decir algo. Entonces, la experiencia concreta tiene que ver con planificar una actividad que permita a los estudiantes experimentar o interactuar directamente con el tema. La observación reflexiva, entonces, idear métodos para que los estudiantes reflexionen sobre la experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que los estudiantes reflexionen sobre esas experiencias y puedan identificar esas observaciones claves, emociones? El aprendizaje está mediado por la emoción. Entonces, a veces no podemos decir como no, yo solamente voy, doy mi clase y a veces no me entero ni siquiera qué sensaciones o sentimientos les puede generar esos temas que estoy trabajando con mis estudiantes. Y bueno, y muchas cosas más, pero el aprendizaje está mediado por la emoción. Entonces también a veces
hay algunos temas que se prestan más para otros, pero en estos días hablaba con una profe que da temas de diversidad, por ejemplo, y entonces ella les pone a sus estudiantes casos de situaciones de vulnerabilidad donde pues hay discriminación y pues uno termina indignándose de solo escuchar el caso. Esa emoción, pues digamos que le abre la puerta a un escenario de aprendizaje y sin embargo pues yo tengo que identificar cuáles son esas emociones y a partir de esas emociones pues uno termina como, bueno, que esto, si yo no quiero que esto pase, pues tengo que hacer estas cosas o qué puedo hacer yo como ciudadana o desde mi rol de estudiante para esa problemática, pues que si bien puede ser muy compleja, pues sí que puedo hacer yo como estudiante o como profesional en ese tema. Entonces, pues, esa es la observación reflexiva. La conceptualización abstracta, y es cómo los estudiantes ya empiezan pues a teorizar y a conceptualizar esos elementos teóricos que tienen que llevar a la práctica. O sea, que hablamos de todo lo que tiene que ver con fundamentación teórica, cómo se va a desarrollar. Y la experimentación activa, que es entonces ya proponer a los estudiantes una estrategia de manera estructurada donde puedan poner en contexto esto que se aprendió. Entonces, para la experiencia concreta, pues es que no es es una estrategia mucho más general, pero para la experimentación activa sí se necesita que sea mucho más estructurada. Eso es lo que quisiera que ustedes identifiquen. Entonces, en el PIRDIC, ustedes van a encontrar este slide en donde ustedes colocan el tema, también pueden colocar sus nombres si desean, y empezar a identificar qué van a hacer el tema, bueno, no sé, para el enlace químico, por decir algo. Entonces, ¿qué voy a hacer para experiencia concreta? ¿Qué voy a hacer como observación reflexiva? ¿Qué voy a hacer experimentación activa? Que lo puedan ir organizando. Y pues ahí no está en un orden, pero ustedes podrían, uno para esta, dos para esta, como darle también una secuencia lógica. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Listo. Entonces, ¿aceptan el reto? Claro. Listo. Sí, sí, señora. Eso, esa es la actitud. Voy a armar las salas. ¿Tengo cuántos? Antes. Por favor, ahí aceptan cuando les llegue la invitación. Listo. Ya pueden ir a las salas. ¿Si están aceptando las invitaciones? ¿Aló? Hola, profe. ¿Me escucha? Hola, ¿sí? Profe, lo que pasa es que me dice que Alexander Guevara está sin asignar. Déjame ya miro. Listo, ya lo asigné. Listo, profe, sí, señora. Todavía veo muchas personas acá en la sala. Los profes que todavía están pendientes, por favor,
de unirse a las salas que la profe ha asignado, por favor, para que colaboremos. Veo que hay unas personas que no tienen asignación, ya las voy a asignar. Sí, profe, lo que pasa es que a lo mejor por interferencias del internet salen y vuelven y entran, entonces quedan como volando. Ahí ya, poco a poco han ido migrando. Voy a ir pasando por las salas, si algo me cuentas. Listo, profe, sí, señora.
Buenos días, profe. ¿Ya podemos ingresar acá a la sala grupal o seguimos en los grupos individuales?
Hola, profes, ¿cómo van? Bueno, vamos a esperar a que la profesora formadora de formadores regrese aquí a la sala. De pronto está pues en otras salas con los demás compañeros. Mientras tanto, voy a enviarles a través del chat em, el formulario de asistencia de este taller. Es importante que lo diligencien de la forma correcta, profes, porque de esa manera pues se certifica el taller. Listo, entonces en este momento se los acabo de enviar allí al chat para que vayamos adelantando esa parte. ¿Me escuchan? ¿Sí, profes? Sí, señor. Sí, sí, Gracias. señora, muchas gracias. Hola, profe Milena, ¿cómo les fue? Hola, muy Estaba yo, bien. me alegra, profe, estaba yo aquí mientras usted estaba haciendo su recorrido por las otras salas, enviándoles el link de asistencia para que vayan diligenciándolo los profes. Entonces, ahorita en un ratico le voy a pedir cuando ya estén todos, le voy a pedir un espacio para poder comentar lo que le dije antes de iniciar el taller. Perfecto, listo. Listo, profe, muchas gracias. O sea, ahorita que lleguen todos. Sí, ¿ya están todos nuevamente? Sí, yo creo que ya. Yo ya cerré todas las salas. Ah, listo. Bueno, entonces, profes, les comentaba a los que no habían llegado antes de darle información que acabo de compartirles nuevamente el enlace de asistencia, recordarles que es importante que mantengan, que realicen el proceso porque pues de esa manera nosotros certificamos el taller. Adicionalmente, en un minuto, 2 minuticos les voy a compartir. No sé qué profe tiene el micrófono abierto. La profe Victoria Ardila. Ok, gracias. Les voy a compartir 2 links que son importantes para nosotros desde el Departamento de Desarrollo Profesoral. Uno de ellos es el link de ingreso al grupo de WhatsApp, donde nosotros vamos a estar compartiendo información, novedades, toda la información relacionada con los talleres y los servicios que desde la dependencia de desarrollo profesoral ofrecemos. Entonces, les voy a compartir ese link para que los profes que aún no están vinculados al grupo y deseen estar como pues informados, se vinculen a él. Y el segundo link es nuestro link del perfil de Instagram donde estamos pues alimentando constantemente con información, donde también hacemos visible el trabajo que hacen nuestros profes y nuestros formadores de formadores em, para pues visibilizar precisamente esos servicios. Entonces, profe, esa era la intervención, profe Milena, ya voy a enviarles los links, cualquier cosa estoy súper pendiente. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir revisando. Yo pasé por todos los grupos. Aquí ya yo puedo ver lo que ustedes han hecho. Entonces miremos en general los temas. Pude conversar con la mayoría de los grupos. Había un error, este error en la tabla, y faltaba la fase de conceptualización abstracta, que fue un error que pues involuntariamente repetí las dos fases y después ya no lo podía corregir por lo que estaba en la aplicación. Pero muy bien, aquí esta es una muy buena solución que colocó este grupo de actividad enzimática, como colocarlo allí. Fíjense que, bueno, un poco más allá de socializar todas, porque acá están, que me parece que hay ideas muy, muy chéveres y con mucho potencial, o todas en general, pero la intención del ejercicio era que ustedes pudieran ir llevando a la práctica como esos elementos que fíjense que no es tan complejo, que muchas cosas ustedes seguramente ya han hecho en algunos grupos, me decían, no, es que ya yo he hecho estas cosas, lo que estoy es como, lo que estamos es como identificándolas en las fases y demás, pero más allá de la socialización de las estas, como un poco quisiera escucharlo sobre la experiencia de hacer el ejercicio. Profe, qué pena. Yo no pude ingresar al link, entonces con mi grupo lo hicimos fue aparte porque, o sea, nunca pudimos ingresar a la aplicación. Ninguno de los tres pudo. No sé Ah, si es te que no envío, sabemos. ya te envío el enlace. Ah, ni siquiera con el enlace. O sea, yo la primera vez estaba en el celular y no pude hacerlo. Entonces ahorita ya ingresé al computador, pero pues no me deja. No sé si me puede volver a compartir el enlace e intento Te de lo acabé de nuevamente. compartir. Ahí te lo acabé de compartir en el chat.
o si no, puedes entrar, pones en Google joinpd.com y pones este código. Listo, voy a ingresar el código, gracias. Esta es otra opción. Bueno, quien quisiera pues comentar cómo les pareció el ejercicio. El ejercicio me pareció excelente, ¿sí? Mis compañeras son más del área de la biología, ¿sí? Yo soy del área financiera, entonces en el ejercicio me situé como estudiante, ¿sí? Me situé como estudiante y la experiencia fue muy agradable y sobre todo lo emocionante que ellas explicaban y contaban cómo era el proceso, cómo se iba a mirar, cómo las partes técnicas de llegar a mirarle los microorganismos después de descomponerse una fruta, que me sirve también para mi vida práctica, porque uno muchas veces deja la fruta y a veces está medio magulladita y dice, ay, no, eso sirve, pero realmente lo que ellas explicaron y lo que aprendí, ¿sí? Es que eso no, ya tienen ciertos microorganismos que no son son perjudiciales para la salud, ¿sí? Entonces realmente aprendí y me emocioné y aprendí en mi práctica, ¿sí? Que yo traje eso a mi práctica y dije, porque yo les decía, bueno, yo soy financiera, yo dicto es contabilidad y dicto finanzas. Entonces, ellas dos sí se complementan mucho y propusieron ese tema y me pareció muy interesante. Gracias. Ujú. Gracias a ti, Luz María. Me encanta que digas, me puse en el lugar de estudiante, claro, porque para ti es una disciplina que no es, o sea, no es un conocimiento que tú tengas, un conocimiento técnico que tengas. Y fíjate lo que pasa cuando uno, creo que la experiencia que tú nos narras como estudiante es lo que viven nuestros estudiantes cuando nosotros los exponemos a este tipo de estrategias. Es mucho más significativo. Entonces, como que yo me llevo, tú dices, yo me llevo eso a mi práctica, no lo sabía y no solo porque estoy aprendiendo un conocimiento, sino porque lo voy a poner en práctica en otras situaciones cuando lo necesite. Es un conocimiento útil que se hizo significativo hoy en este espacio y que voy a poder poner en práctica en otro momento. Entonces, eso me parece que es fundamental. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, digamos, nosotros en la parte del ejemplo que desarrollamos teníamos una duda en la parte de la conceptualización abstracta. Entonces, nosotros no modificamos las fases, es decir, hicimos primero la experiencia concreta, era un laboratorio, la observación reflexiva pues era después, en el momento de hacer la práctica, pues ver qué pasaba en el experimento, pero en la conceptualización abstracta, profe, digamos, no sé si, digamos, la reflexión sería, luego de que ya hicieron el experimento, observaron qué pasó, sería cómo se aplica lo observado a otros procesos. No, la conceptualización abstracta es justamente traer la teoría. Entonces, por ejemplo, estamos Ah, ok, hablando de microorganismos, entonces sí. aeróbicos y anaeróbicos. Entonces, ¿qué es un microorganismo anaeróbico? ¿Qué es Ah, ok. ya todo lo que es la teoría? Porque claramente todo lo demás pues hace parte de la experiencia, pero necesitamos darle la teoría. Porque justamente estamos formando también en habilidades muy técnicas y Perfecto. muy disciplinares y es ahí donde uno empieza a abordar esos temas. Listo, profe. Esa era porque nosotros habíamos dicho era como comparar con otros, pero ya, esta es la teoría y con eso Es traer justificar la el teoría, fenómeno que ajá, pasó. para que Bien, puedan hacer enlace entre lo que pasa en la experiencia y lo que hace la teoría. Entonces, por ejemplo, Luz Marina decía ahorita sobre la maduración de frutas, no sé. Entonces sí. resulta que hay unas fases, la maduración 1, la 2, la 3, la 4, y entonces cuando llega a la 5 pierden ciertos nutrientes. Estoy diciendo algo. Y entonces ahora necesitamos, fíjense que eso lo veo desde la experiencia, pero ahora necesito ponerle fundamento a eso, cómo se llama cada fase, bioquímicamente qué pasa en cada fase, ya eso es la teoría. Listo, profe. Gracias. Esa es la duda que tenía. Bueno, muy bien. No sé si no hay entonces más, claro, porque ya el tiempo se me está agotando y quisiera terminar con esta parte, como yo coloqué aquí 10 recomendaciones para la implementación de este tipo de aprendizaje. Uno, comience con el fin en mente, es decir, siempre identifiquen cuáles son los propósitos de formación, cuáles son los resultados de aprendizaje esperados,
que ahora trabajamos en eso, o cuál es la habilidad que yo quiero desarrollar. Siempre no pierda de vista los objetivos porque ese es el norte. Dos, fomente la reflexión. Entonces, el aprendizaje experiencial no se trata solo de hacer, ¿sí? Porque a veces tenemos en la cabeza aprendizaje experiencial es que tienen que hacer, no es solamente hacer. El aprendizaje experiencial desde esa perspectiva tiene un alto componente metarreflexivo, reflexivo, y pues eso debe estar en el diseño. Entonces, por eso hay que incorporar momentos de reflexiones antes, durante, después, siempre. La reflexión es un elemento fundamental. Promueva la colaboración. Esto no se puede hacer, como yo les decía antes, y de manera individual es complejo porque yo no puedo poner en escena esos conceptos y cruzarlos con otros, no puedo tener nuevas ideas, dar explicaciones es mucho más rico si lo estoy haciendo con otro. Entonces son todos los procesos de aprendizaje experiencial. La recomendación es que hayan momentos de trabajo individual y momentos importantes de trabajo colaborativo. Ser flexible, porque estas experiencias pueden ser impredecibles. Resulta que yo los mandé a que fueran a la plaza de mercado a mirar cómo está el estado de las frutas y pudo haber pasado algo y entonces no pudieron ir a la plaza de mercado, sino que me tocó cambiarles el escenario o ellos vinieron con otros escenarios distintos. Entonces tengo que aprender a ser flexible frente a eso. Y seguramente que hay cosas que van a emerger que yo no tenía en cuenta y que vienen de las mismas necesidades de los estudiantes. Proporcionar siempre apoyo y orientación, aunque el aprendizaje experiencial nos permite explorar y descubrir de manera independiente, ellos necesitan orientación, porque también se confunde lo mismo que pasa con el aprendizaje activo. Entonces, cuando hablamos que el estudiante tiene que ser protagonista de su propio proceso, entendemos como que lo haga todo y entonces nosotros sí, tiene que hacer mucho, pero nosotros somos quien orienta, nosotros estamos orientando siempre el proceso. Entonces, aquí pasa lo mismo. Es algo que él debe vivir, yo no puedo vivir por el estudiante, pero pues yo estoy acompañando ese proceso. Em, Utilizar recursos y tecnología adecuada, ¿no? Hoy día existen pues muchas herramientas tecnológicas en donde, por ejemplo, ellos puedan registrar las experiencias, en donde yo puedo, por ejemplo, simulaciones o juegos educativos. A veces para hacer la experiencia concreta puedo utilizar un simulador. No sé, estoy hablando de una experiencia en química que pues llegar a esa situación pues es muy compleja. Pues puedo utilizar simuladores o juegos educativos. eh, Otro es valorar los errores como oportunidades de aprendizaje. Pues esto en educación es muy importante, pero bajo estas perspectivas pues se hace mayor. Entonces tener en cuenta que los estudiantes pueden equivocarse en lo que dicen frente a la experiencia, en las reflexiones que hacen, pero esos errores pues son una oportunidad importante de aprendizaje que nos permite orientar de manera adecuada el proceso. Personaliza el aprendizaje. Siempre reconocer las diferencias que hay en el aprendizaje de manera individual y pues diseñar diferentes experiencias de aprendizaje. Kolb tiene también, y ustedes van a encontrar en la literatura, él también con base en estos elementos, con estas fases del aprendizaje experiencial, diseñó o planteó unos estilos de aprendizaje que tienen mucho que ver con esto. Cómo aprendemos algunos aprendemos más desde lo concreto, desde lo visual, o desde lo auditivo, de lo kinestésico. Bueno, él tiene como una teoría alrededor de eso que complementa esto. Y aquí, si bien no es que vamos a hacer un diseño para cada estudiante, lo que sí podemos hacer es definir diferentes estrategias de tal modo que podamos responder a esas necesidades de nuestros estudiantes, de la mayoría. Entonces, que un laboratorio, que un audio, un podcast, no sé, pues como poder diversificar las estrategias en el aula, pues es importante justamente por esto, porque nos permite llegar a los estudiantes de acuerdo a sus estilos. Evaluar de manera innovadora, entonces explorar nuevas formas. Algún profe, creo que el profe Wilfredo decía, pues sí, es que yo solamente pensaba en el quiz, en el parcial. Bueno, pues hay otras formas. Puedo evaluar un proyecto, puedo evaluar la resolución de casos, puedo evaluar la argumentación oral, puedo evaluar, bueno, como tratar de considerar diferentes formas de evaluar. Y por último, que es algo muy importante para la docencia,
como tal es, pues así como les pedimos a los estudiantes que reflexionen sobre su proceso, pues nosotros también acostumbrarnos a hacer una práctica reflexiva, siempre dejar un tiempo para pensar qué nos salió bien, qué no nos salió tan bien, eh, cuáles fueron los problemas que tuve o qué salió fabuloso y debo seguir haciendo, como tomarse el tiempo de poder registrar. Eso es muy importante para la docencia. Nos permite no solo entender pues aspectos a mejorar, sino pues ir profundizando y conceptualizando incluso desde la teoría como estos elementos. Bueno, con esto pues yo creo que dejo un espacio pequeñito por si tienen alguna pregunta adicional o comentario. Y pues espero que este espacio haya sido enriquecedor para ustedes. No, profe, de verdad, muchísimas gracias. Gusto. Mil y mil Muchas gracias. gracias. Ahora yo creo Gracias, profe la Milena. tarea, con mucho gusto, la tarea es que ustedes, pues no se quede esto solamente aquí como en este espacio, sino que vayan, se lleven ustedes estos elementos para sus clases y poco a poco, porque esto es un proceso, de la noche a la mañana, pues no vamos a transformar todo, pero sí, yo estoy segura que muchas de las cosas que ustedes están haciendo tienen que ver con esto. Ahora mírenlas con otros ojos y hagan esa profundización. Sí, sí. Muchas gracias, profe. Sí, señora, así será, ya tomando nota y viendo en qué lo vamos a aplicar. Muy bien, muy Muchas bien. gracias, muy claro todo y sobre todo muy útil. Ah, me alegra mucho. Con mucho gusto y pues de verdad un gusto para mí estar acompañándolos. Eh, para mí, yo quiero mucho Santander, a Bucaramanga, entonces me encanta estar ahí cerquita de ustedes. Gracias, buenas tardes, muy amable, muy amable. Bueno, que tengan buena tarde, buen almuerzo y pues estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias, profe Milena. Muchísimas gracias a todos los participantes, profes, por su participación activa, su asistencia. Esperamos verlos en otro taller, en otro de los cursos que Desarrollo Profesoral tiene para ustedes. Profe Milena, muchísimas gracias. Muy intuitivo todo el abordaje del tema. Muchas gracias por su participación también y por transmitirnos estos conocimientos. Nos vemos en una próxima ocasión, profe. Vamos a dejar la sala abierta para que los profes tengan acceso a la asistencia nuevamente. Voy a compartirla nuevamente por acá por si acaso la requieren. Entonces, para que lo tengamos pendiente. Listo, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, es que mi compañera tuvo que ausentarse un momento ya en la parte final, pero ella no ha podido diligenciar todavía. Entonces, muchas gracias. En este semestre no hay evaluación de las charlas. Sí, señora, profes, sí hay evaluación de la charla. Una vez ustedes, desde acá de Desarrollo Profesoral, hagamos el filtro de la asistencia, se les envía el proceso de encuesta para que ahí ya de esa manera ya les certifiquen el taller. Ah, ya, porque esto. Ah, bueno, estaré pendiente para revisarle. Gracias. Listo, sí, señora. Allí les acabo de enviar nuevamente el link de asistencia. ¿Van para cirugía? Allá en el botón verde.
Listo, profe. Yo creo que entonces damos por finalizada el taller. No sé si faltan algunos profes por realizar el proceso de asistencia. Veo que algunos profes me están escribiendo al chat que no pudieron hacer la inscripción a través del aplicativo. Bueno, profes, allí les comento algo. Cuando no hacen la inscripción a través del aplicativo, pero asisten aquí y se registran en la asistencia, en el formato de asistencia que les envié, nosotros hacemos desde desarrollo profesoral el certificado manual. Ese certificado se demora más o menos 15 días hábiles. A diferencia de los profes que se inscriben a través del aplicativo, porque a estos sí se les genera el certificado de forma instantánea. Entonces, eso está funcionando solo por ahora, ¿no? Ya es importante que más adelante pues empiecen a inscribirse a través del aplicativo porque no va a haber otra forma de certificación sino el mismo aplicativo. Listo, profes. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Voy a desconectar ya la llamada. Que tengan buen resto de tarde.